Ser Podcast. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pera Estupiñán es químico, bioquímico, conductor en la 2 de El Cazador de Cerebros. ¿Cómo estáis, Pera, Javier? Muy bien, fantástico. ¿Por dónde andas, Javier? Estoy en Donosti, por razón, hoy ya lo puedo decir, es domingo, de un homenaje a una compañera del País. Y era un homenaje sorpresa y hemos tenido que estar guardando el secreto ahí hasta el viernes por la noche. ¿Y lo habéis conseguido o no lo habéis conseguido? Sí, aunque la homenajeada estaba un poco mosca, yo creo. No Sí, lo dijo, pero... Es difícil guardar esos secretos. Oye, sí, porque éramos como 15 personas. Entonces, a la gente le gusta hablar, los periodistas son muy de largar, orgullosos, sí, digamos, sí. cotillas, por no decir cotillas, Sí. y no es tan fácil, ¿no? Oye, qué interesante lo de los tiburones que escuchábamos, ¿eh? Sí, me ha gustado. Yo buceé una vez en Galápagos. Bueno, hice snorkel y en el fondo había tiburones martillo y estaban muy lejos. Me decían, tú tranquilo. Y dices, bueno, sí, tú tranquilo, no suben, ¿no? Dice, no suben. Pero interesantísimo, ¿eh? Es que son una pieza muy importante de los ecosistemas y porque son como depredadores, pues regulan todo el resto de especies, ¿no? Y no los valoramos de la manera justa. Es verdad. Oye, Son un predador tope, se llama. ¿Tope por qué? Porque está encima de toda la cadena alimentaria. El pez grande se come al chico, otro más grande, y todo acaba en el tiburón, incluido el mercurio y los metales pesados que se van acumulando durante esa cadena trófica. Claro, en todos los peces que se van comiendo y que se van comiendo a peces todavía más pequeños. Exacto. Bueno. Y el plomo. Oye, para casi cualquier situación de la vida, la ciencia tiene una explicación oportuna. Esta es la Semana del Orgullo y quizás no está de más recordar que en el mundo animal hay también mucha más diversidad sexual, diversidad afectiva y de género de lo que muchos humanos recordamos, se empeñan en creer, ¿no? Sí, porque siempre se ha dicho que el sexo es para la reproducción, pero cuando miras especies, o sea, la naturaleza no nos tiene que ser una guía para nada, ¿eh? Eso sería la falacia naturalista de decir esto es natural, por tanto es mejor. No tiene por qué ser así, no tenemos por qué referirnos a ella para justificar ningún comportamiento ni nada. Pero incluso en eso se ha visto ya en mamíferos, ya no en otros tipos de animales más lejanos, pero sí comportamientos muy diversos, desde homosexuales, bisexuales, en leones, en bisontes, en corderos o ovejas, ¿no? Exacto. En caracoles son hermafroditas, son como trans de alguna manera, ¿no? Que pueden actuar como machos o como hembras en función de las necesidades. O sea, la diversidad es enorme en la naturaleza en este aspecto. Es que el sexo sea para la reproducción, eso le importa al gran sistema, a la gran mirada sobre las cosas, ¿no? Pero no quiere decir que dentro de cada uno de nosotros o dentro de cada animal seamos conscientes de esa relación, ¿no? Simplemente el sexo es una trampa darwiniana, ¿no? Que nos conduce a reproducirnos, pero por vías tortuosas e indirectas. Claro, y estos comportamientos homosexuales o bisexuales que vemos en la naturaleza, pues tienen su sentido evolutivo también, en plan cohesión de grupo. O sea, hay justificación. O sea, está claro que la diversidad forma parte de la naturaleza. Está bien. Oye, hay un par de cosas que quería comentar antes de entrar en el gran tema científico de la semana, habría que decir, ¿no? Hablamos mucho de enfermedades que afectan a las conexiones neuronales. Hemos hablado de algunas que son extrañísimas y esta semana leíamos en la prensa una cosa que no conocíamos y es que Brad Pitt, el actor al que todos conocemos, ha dicho en público que cree que tiene prosopagnosia, porque parece que es imposible diagnosticar esta enfermedad, no hay manera de saber a ciencia cierta si la tienes. Y esta prosopagnosia es una ceguera facial, es decir, eres incapaz de reconocer a alguien por su cara. Es increíble. Es que hay una parte del cerebro que está dedicada a reconocer caras.
O sea, es como las partes más primarias del sistema visual, del sistema de procesamiento cerebral de la vista, reconocen líneas, ángulos, después un poco más arriba superficies, polígonos, objetos geométricos, más arriba objetos tridimensionales como un cubo, una esfera, un tetraedro, y al final de toda esta cadena hay cosas tan curiosas como una neurona Bill Clinton que se detectó en un mono, además. Sí, la neurona Bill Clinton se hizo muy famosa porque ahí no la neurona no responde a líneas, ni a objetos, ni al movimiento de un objeto, sino que reconoce a Bill Clinton en cualquier orientación que tenga la cara Clinton y visto desde cualquier punto, ¿no? Esto no somos conscientes de ello, pero fijaros en lo fácil que es para todo el mundo reconocer una cara. O sea, no tienes que hacer ningún esfuerzo por sí, este es rubio, tiene barba, y deducir quién es a través de ese análisis, ¿no? No, tú miras a alguien y ves que es tu padre o es tu hermana sin tener que hacer ningún procesamiento cerebral. Esa capacidad, esa zona del cerebro puede alterarse por un accidente, por ejemplo, o por un ictus, o puede ser una condición de nacimiento en ocasiones. No se sabe si genética, porque no es lo mismo, ¿no? A veces hay cosas de nacimiento que no son genéticas, sino que se deben a algún factor uterino. Y sí, pues si se daña esa zona del cerebro o se daña lo que une esa zona del cerebro al resto del procesamiento visual, pues dejamos de reconocer caras automáticamente. Aunque sí puedes hacer el análisis del que hablaba yo, ver, hombre, si este tiene el pelo rubio y lleva gafas y la nariz ancha, pues debe ser mi cuñado, ¿no? O sea, entonces esa es la situación de es curioso imaginar cómo sería la vida, ¿no?, de alguien que sufre esta enfermedad, ¿no? Que tú conoces a la persona, pero no la reconoces. Entonces te tienes que basarte en la voz, me imagino. La voz sí que la reconoces, ¿no? Claro. Sí, la voz sí, porque eso va por otro canal de procesamiento, sí. Puedes analizar, ¿no?, sumar todas esas propiedades y la condición no tiene tratamiento, aunque sí se puede intentar diagnosticar con test psicológicos pues de este tipo. ¿Reconoce usted a esta persona o a esta otra? O mirarlos de perfil, cambiarles el color del pelo o lo que sea. Pero claro, hay veces que una enfermedad muy general del cerebro, como el Alzheimer, pues produce, entre otras muchas cosas, prosopagnosia, porque se van destruyendo zonas del cerebro y una de ellas puede ser esa, ¿no? De hecho, a los enfermos de Alzheimer en alguna fase dejan de reconocer a sus familiares, ¿no? Oye, hace una semana emitimos en este programa, en A Vivir, un reportaje sobre los homínidos que habitaron la zona de Atapuerca hace más de 1 millón de años. Estábamos intentando saber hasta qué punto ser carnívoro pues va con nuestra especie, ¿no? Y intentando entender también el fenómeno creciente del vegetarianismo. Con tan mala suerte, que Valentina e Isabel, que fueron a hacer ese reportaje, tan mala suerte para nosotros que justo al día siguiente se produce en Atapuerca, en el yacimiento arqueológico, uno de los mayores descubrimientos de los últimos años. A lo mejor es buena suerte para los de Atapuerca. pero justo... Pero no nos esperaron a vivir. Es verdad, no nos quisieron esperar. Encontraron la cara del humano más antiguo de Europa. Y el culpable, el que literalmente encontró los fósiles, es Edgar Tellez, que es estudiante de doctorado del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana. Lleva desde 2014 en Atapuerca. Esta es su 9ª campaña. ¿Cómo estás, Edgar? Buenos días. Hola, buenos días a todos. O sea, muy bien. Tú estabas literalmente con el pincelito y lo encontraste. No exactamente. Estaba con la paletilla excavando porque estábamos bajando un paquete de arcillas bastante potente y el pincel no era muy útil en ese momento. Vale, y entonces de repente tocaste hueso, por decirlo de alguna manera. Sí, exacto. Sí. sí, así fue, exactamente, así apareció. Y en ese momento, claro, ¿cómo actúas? ¿Suena una sirena? ¿Baja Arzuaga rápidamente a mirar o cómo es esto?
Bueno, la verdad que bastante cauteloso porque yo encontré el hueso y bueno, al principio como estaba en un paquete de arcillas pues no era fácil de ver hasta que se limpia y es un momento después cuando encuentro unos restos de unas raíces, unos fragmentos de raíces, cuando aviso a la codirectora del yacimiento que es Rosa Huguet y entonces ahí es cuando ya empezamos a ver que bueno pues podía ser algo bastante peculiar. Déjame recordar que el cráneo más famoso de Atapuerca hasta ahora es Miguelón, que tiene 400.000 años. Claro, Miguelón es un chaval al lado de tu hallazgo, Edgar, porque el tuyo data de 1,2 millones de años, ¿no? De hecho, es un poco más. Todavía hay que confirmarlo, pero posiblemente esté datado entre 1,3 o 1,4 millones de años. Presumiendo, ahí presumiendo, ¿eh? Edgar. Oye, la tesis doctoral de Edgar... Eso te iba a decir, estás aprobado, ¿no? Bueno, pues mira, acabo de empezar, así que no estaría mal ya el aprobado. Oye, si el anterior se llama Miguelón, ¿a este tienes tú la opción de ponerle nombre? No, para nada, por favor, que va. Nada. No, esto yo creo que es una cosa colaborativa, para nada espero que mi nombre quede en ningún lado. Hombre, pero quizás sí, ¿eh? O sea, al final... ¿no? O sea, obviamente es un trabajo en equipo, pero sí que se da crédito a veces, aunque sea casual, que lo podría haber descubierto un compañero tuyo. No, ha sido Edgar, pero ayer, yo te confieso, estaba en una cena y estábamos hablando de esto y alguien dijo tu nombre. Es decir, sí, que lo descubrió tal. O sea, que igual sí que quedas allí en la Wikipedia como quien lo descubrió. Si no le pones tú el nombre, te lo acabarán poniendo. El homínido de Edgar. El homínido de Edgar. Claro, ahora supongo que entre tus compañeros, sobre todo de doctorado, bueno, tú... pasearás entre ellos como Darth Vader en La Estrella de la Muerte, ¿no? Ya te digo que esto queda más bien en anécdota y más mediático y tal, pero luego lo que es a nivel científico, pues no es tan trascendente quién ha hecho el trabajo, porque como digo, es algo colaborativo, es fruto de la casualidad, entonces, bueno, pues esto queda pues así, pues las risas y sí, entre los compañeros es divertido, pero vamos, esto ya ahí queda. Pues está muy bien que entre los arqueólogos seáis capaces de dominar el ego, Edgar, te felicito por ello, pero cuéntanos un poco cómo funciona. ¿A cuantos más metros excaváis, más fácil es encontrar cosas que llevan mayor tiempo enterradas? Bueno, no, la verdad es que no. En el caso del elefante no tiene por qué ser así. La verdad es que es un yacimiento que tiene una estratigrafía compleja y ir bajando no implica necesariamente encontrar más. Lo que pasa es que es difícil de excavar porque además, bueno, pues son arcillas muy plásticas y encontrar y ver al momento algo pues puede ser difícil. Por eso es lo que pasó el momento en el que encontré ese fragmento de maxilar que estaba pues metido en un paquete de arcillas que hasta que no se limpia y no se ve bien, pues no sabes lo que estás encontrando. Pero no implica necesariamente encontrar más cuanto más abajo estás. Porque me imagino que debéis encontrar fósiles de huesos de otras especies, ¿no? Sé que pasaban por allí, han fosilizado, no solo de humanos, y en algún momento decís, ups, aquí noto algo, o sea, es casi inmediato el darte cuenta de que eso no es de un perro de esa época. Pues bueno, si había perros, sí, no sí sé. Que suele ser, porque al final, bueno, un lobo. Aparecen más cosillas, y aparte de humanos. Oye, Edgar, sé que nada más encontrar el fósil, llamaste a la coordinadora del yacimiento de la cima del elefante. Claro, esto en una película de Indiana Jones quedaría tan bien, sería un momento tan dramático ver la cara que puso ella, porque rápidamente le cambió la cara, ¿no? Sí, fue así. Fue rápido, o sea, yo... Honestamente, no eres consciente hasta que yo precisamente vi la cara de Rosa Huguet y dijo, bueno, esto parece distinto, vale la pena echarle un vistazo. Y a mí ver la cara de Rosa y la de otros compañeros a nuestro alrededor fue impactante. En plan, ¿qué he hecho? Rosa Huguet, fue coordinadora del yacimiento de la cima del elefante en Atapuerca. ¿Cómo estás, Rosa? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, y enhorabuena a ti también, ¿eh? Muchas gracias. Claro, yo me imagino que Edgar llegaría temblando. Bueno, sí. Edgar llegó entre confuso e inconsciente de lo que tenía entre las manos y yo creo que cuando lo limpiamos un poquito, porque cuando Edgar lo sacó, como muy bien ha dicho él, estaba lleno de barro, los alveolos apenas se veían
y cuando le dije vamos a limpiarlo un poquito y se limpió, pues es cuando, claro, yo vi que con lo que hablabais antes de los taxones que tenemos en el yacimiento, tenemos distintos animales, desde hipopótamo hasta macacos, y lo que pasa es que yo lo que vi es que eso no cuadraba en nada de lo que teníamos. Y también jugábamos un poco en que como ya había restos humanos anteriormente, esa posibilidad ya estaba metida. Entonces eso es lo que él no barajaba. Él no barajaba que pudiese encontrar un humano. Y esa parte la que, en mi caso, la edad te da el hecho de que se tiene que barajar también, aunque parezca increíble que pueda pasar. Oye, pero explícanos para que entendamos, los que somos más ajenos a la arqueología y a la evolución de las especies, el significado y la importancia de este hallazgo. Bueno, este hallazgo tiene dos o tres frentes importantes. Por un lado, estamos en un yacimiento como es Sima del Elefante, en un Pleistoceno inferior, en el que estamos hablando de más de 1 millón de años, y es el único yacimiento que hay en Europa ahora mismo en el que hay restos humanos en 2 niveles distintos dentro del Pleistoceno inferior. Esto a nivel general. Y luego ya, de forma más específica, una parte es que es su antigüedad, que como ha dicho Edgar, no tenemos todavía dataciones absolutas, pero rondaríamos alrededor de 1.300.000, 1.400.000. Y aparte de eso es el fósil que hemos recuperado. Podríamos haber recuperado una falange del dedo pequeño y también hubiese sido un gran hallazgo porque es un resto humano muy antiguo. Lo que pasa es que hemos tenido la gran suerte de que hemos encontrado una cara. Y eso en el registro fósil es muy difícil porque la cara es una parte del esqueleto muy frágil, que se conserva muy poco. Normalmente tenemos dientes, pero lo que es ya el maxilar y la parte del maleolar, que es lo que tenemos, o sea, la cara, la parte izquierda de una cara es lo que tenemos, es complicado. Y por otra parte, ese hallazgo lo que nos está permitiendo también es conocer cómo es esas primeras caras y de dónde surge la cara moderna. Para que nos entendamos, aquí en Atapuerca en el año 94 encontramos los restos de Homo antecesor en 850.000 años y ese homínido dio nombre a una nueva especie que es Homo antecesor, que lo que tiene son unos rasgos de la cara muy modernos. Muy modernos es que es una cara muy similar a la Sapiens, a la nuestra. Y la discusión durante todos estos años ha sido de dónde sale esa cara. ¿Es algo puntual? ¿Es algo que viene de especies anteriores? ¿De dónde sale? Y precisamente este resto aportará información a dónde sale esa cara. Si es otra especie, si es la misma, cómo funciona, cuál es la relación. Y Rosa, Sí, ¿qué pensáis que es? ¿Qué pensáis que es ese ejemplar? ¿Cómo a qué especie pertenecería o qué relación tiene con Homo antecesor y con los homínidos africanos de la misma época? Bueno, esto ahora es un poco prematuro, porque claro, esto como visteis, si habéis visto las fotos del fósil, el fósil todavía está en fase de reconstrucción, por decirlo así. La restauradora que está trabajando en ello está pegando día a día fragmentitos que vamos recuperando, entonces todavía no tenemos la morfología clara de esa cara. Lo que parece es que no es una cara, por decirlo así, no es una cara africana, no es una cara como la de Manisi, sino que parece una cara que podría ser más próxima a la cara que tiene antecesor. Pero eso todavía, digamos, está muy... Eso es un comentario, por decirlo así, que hizo José María Bermúdez de Castro, analizándolo, 10 minutos, que es lo que hemos podido ver, porque todavía difícil de manipular aún, porque está en esa fase de restauración. De hecho, Rosa, en esto que estás comentando, a mí hay una cosa que me intriga de cómo se ha anunciado porque no es lo habitual. Normalmente descubrís un fósil y os lo guardáis, hacéis las pruebas, hacéis el peer review, publicáis el artículo y entonces lo dais a conocer meses después o incluso años a la comunidad. Y eso lo habéis anunciado muy rápido, sin que haya un artículo científico.
¿Esto por qué? Porque estáis ya plenamente convencidos de lo que estáis diciendo, ¿no? Y obviamente tendréis que confirmarlo, pero es muy obvio. ¿Ha habido discusiones sobre si hacerlo de esta manera o no? No, bueno, nosotros cada año en Atapuerca, lo que pasa es que claro, los hallazgos no son de este bombazo. Nosotros cada año en Atapuerca se hacen dos ruedas de prensa, podríamos llamar. Se hace una primera contacto con los medios, que lo hacemos a inicios de campaña, que los medios, sobre todo los más próximos aquí, como puede ser el Correo de Burgos o el Diario de Burgos, pues se acercan a la trinchera y les contamos qué estamos haciendo, los objetivos que tenemos, y luego a final de campaña cada año se presenta a la prensa lo que sacamos. Eso se hace cada año. No es que este año hayamos hecho lo que sí que es verdad es que este año la rueda de prensa esta se ha adelantado. A final de campaña habrá otra rueda de prensa en la que se expondrán los restos que se han encontrado. Entiéndame, o sea, siempre estamos reclamando que evidencias extraordinarias para pruebas extraordinarias, el proceso de publicación y aquí por lo menos como ha salido en los medios es como algo que es clarísimo. O sea, vosotros lo veis así. Clarísimo que es una cara de esta edad y simplemente será un proceso de confirmación, no hay lugar a duda. No hay lugar a duda. Bueno, yo no sé si habéis, supongo que habéis visto las imágenes, no hay lugar a duda que el resto que tenemos es un resto humano y que tenemos la cara, o sea, se puede ver perfectamente el maxilar, los alveolos, el inicio del nasal, el maleolar, el fragmento de orbital, o sea, tenemos una parte del lado izquierdo de una cara humana. Y por otro lado, la cronología también la tenemos clara. Tenemos claro de dónde ha salido, está perfectamente controlado de dónde ha salido, y la cronología sabemos que está por debajo, 2 metros por debajo de la mandíbula que apareció en el 2007, que es así que tenemos datado perfectamente ese nivel, que es de 1.200.000. Es por eso que sabemos que es más antigua, pero no sabemos cuánto más antigua. No sabemos si estamos hablando de 100.000 años más antigua, de 200.000 años más antigua. Eso no lo sabemos de momento. Oye, y te he escuchado que este descubrimiento es importante para entender cómo se empezó a socializar en Europa. ¿Cómo se puede saber eso? Bueno, esto, en realidad, eso lo contó Eudald Carmollo el otro día. Nosotros tenemos una discusión entre arqueólogos, porque claro, aquí nosotros en el equipo tenemos el lado paleoantropológico, en el que les interesa esa parte de cómo ha evolucionado los homínidos, y por otro lado tenemos la parte también de comportamiento, que es donde nos dedicamos más la parte de los arqueólogos. Y una discusión que siempre hemos tenido muchas veces es, bueno, ¿qué pasaba hace más de 1 millón de años en Europa? Si era lo que habíamos encontrado, esa mandíbula de 1.200.000 correspondía a un grupo pequeño, aislado, que estaba por aquí, y con lo cual pues la socialización probablemente era baja, o si estábamos realmente ante un momento en que hay una población ya importante en Europa y que esa población que ocupaba Europa realmente ya tenía una estructura y unas estrategias de subsistencia suficientemente desarrolladas como para poder sobrevivir. Y esa es la parte en la que estamos convencidos de que cuando aparecen esas evidencias es porque realmente los grupos que existen aquí no son aislados y puntuales, sino que son grupos que ya tienen unas estrategias que les permiten sobrevivir. Yo quiero dejar un poco claro que, claro, Sima del Elefante es un yacimiento en el que no hay ocupación en el interior. Lo que nosotros encontramos dentro es lo que por azar ha entrado en la cueva. Cuando antes le preguntabais a Edgar si se excava más, hay más posibilidad de encontrar. Siempre, si se excava más, hay más posibilidad de encontrar, pero es que en el caso de Elefante es un yacimiento que cualquier persona del equipo con el que habléis, o visitantes que vengan cada 3 años o 4, te dirán que cambia mucho. Cambia mucho porque tiene muy pocos fósiles en realidad, porque son coladas de barro que entran y entran lo que hay en el exterior. El hecho de que tengamos restos humanos, igual que tenemos restos de jabalí o restos de hipopótamo, quiere decir que esas poblaciones probablemente eran importantes, el número de individuos que existían.
Rosa Huguet, pues nuestra enhorabuena, coordinadora del yacimiento de la Sima del Elefante en Atapuerca. A Edgar Tellez, yo creo que Óscar al mejor arqueólogo del año. Había que... Hombre, algo te tienes que llevar. Claro que sí. A los dos, Rosa y Edgar, un abrazo y suerte con las futuras excavaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y Pera, Javier, pues nada, hasta la semana que viene, que nos queda una más. Exacto. Abrazos. Hasta la semana que viene. Suscríbete a La Ciencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.